Continuamos en este rumbo a la mañana y seguimos supervisando todo lo que ha pasado con este terremoto ubicado frente a las costas de Baní. Así que vamos, manténgase en sintonía con este rumbo a la mañana, que a lo largo de todo este tiempo estaremos orientando a la población y a la vez llamando a la calma. Manténgase siempre puertas abiertas con con sus teléfonos en manos, lo que tiene que ver con estar calzado, no estar descalzo por cualquier rotura de cristal. Es posible esperar algún tipo de réplicas, aún sean menores, y eso tenemos que actuar siempre sobre la base de la tranquilidad. Cero corre, corre, que eso es altamente peligroso. Pero vamos a los comentarios, y en este momento es el turno, como nuestro coordinador está de su que cuenta, reporte sintonía, a ver si está bien después sí, del temblor, que no ha escrito en el grupo. si alguien lo ve corriendo, si está dígale todo que bien. ya paró. Pero vamos con nuestra compañera Danira Caminero. Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está ahí en sintonía cuando son las 7:46 de la mañana. Y bueno, hoy voy a empezar mi comentario hablando sobre la percepción. ¿Y qué es la percepción? Bueno, la percepción es un poderoso factor que influye en el modo en que cada uno interpreta el mundo o los procesos que acontecen o los diferentes hechos. Esto influye en cómo se comprende la información que recibimos cada día. Si la información que recibimos no es completa o es viciada por intereses particulares, entonces definitivamente esto va a incidir en cómo nosotros percibimos o no la realidad sobre X o Y tema. El resultado de esta percepción muchas veces puede ser una distorsión, y cuando se distorsionan los hechos, pues comenzamos a sesgar esos mensajes que recibimos. ¿Y por qué yo hago este introito antes de mi comentario sobre lo que es la percepción? Bueno, yo me voy a referir en el día de hoy al índice de percepción de la corrupción que ayer fue puesto a circular, el índice de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional, correspondiente al año 2022, que siempre, usualmente, para el mes de enero, finales del mes de enero, ellos siempre ponen a circular este índice de percepción de la corrupción, o sea, cómo se percibe la corrupción de los diferentes países, donde en un nivel de puntuación de percepción de la corrupción del sector público específicamente, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y pues 100 quiere decir que es un país muy limpio o para nada corrupto. Entonces, aclaro lo del tema de la percepción porque es importante que entendamos que esto trata de cómo se percibe, o sea, este informe lo que revela es cómo se percibe la corrupción en los países que son evaluados, así que esta realidad, cómo se percibe la corrupción, un país en materia de corrupción, esto pudiera ser mejor o pudiera ser peor, pero esto va a depender de las fuentes, sobre todo, de dónde se alimentan para hacer este ranking, o sea, de las fuentes de información donde se alimentan ellos para hacer este ranking. Y este índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es uno de los más utilizados en el mundo, pues su función es calificar los niveles percibidos de la corrupción en los diferentes países, de acuerdo a las opiniones de expertos y empresarios. La puntuación de cada país pues se calcula a partir de un mínimo de 3 fuentes de datos que son tomadas, se hacen 13 estudios y evaluaciones. Y entonces, estas fuentes procesan estas distintas informaciones. ¿Quiénes son estas fuentes? Muchas veces el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, pero hay que destacar que la información se la suple muchas veces el mismo gobierno de turno, o muchas veces ellos toman en cuenta las publicaciones de las informaciones en los medios de comunicación, los reportes que hace Participación Ciudadana, que es el capítulo de Transparencia Internacional aquí en la República Dominicana. O sea, estos son los que les sirven de fuente de información para ellos medir este índice de percepción de la corrupción cada año. Por eso yo quería hacer como ese análisis de entrada. Pero, ¿qué tipo de corrupción es la que mide este índice? Bueno, hay unos temas muy puntuales. Ellos miden el tema del soborno, la malversación de los fondos públicos, los funcionarios que utilizan su cargo para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público,
la excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción, el nepotismo en los nombramientos de los funcionarios, la protección legal de los denunciantes de casos de soborno o de casos de corrupción, la captura del Estado por intereses privados, un asterisco ahí. O sea, escuchen esa, captura del Estado por intereses privados, que yo creo que como nunca antes hemos visto los intereses privados metiendo la mano en las cosas públicas, como nunca antes. Y también se mide el acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y de actividades de gobierno, o sea, el libre acceso a la información que tiene la gente sobre las ejecutorias de un gobierno. Ciertamente, no podemos dejar de lado que los gobiernos del PLD fueron de los gobiernos más corruptos. O sea, había una corrupción rampante durante los últimos años, algo asqueante que te la enrostraban en la cara y no le importaba nada. Pero de igual forma, esta administración no está libre de culpas. Yo he visto ayer mucha gente celebrando como un logro que nosotros tengamos una calificación de 32. O sea, no es que ahora tenemos menos corrupción, porque de que estamos mejorando la calificación, no. Lo que pasa es que ahora es posible, muy posible, que se estén haciendo menos denuncias periodísticas, por ejemplo, que se estén haciendo menos programas de investigación, por ejemplo, que antes veíamos como todas las semanas ciertas periodistas de nivel, específicamente 2, tenían un reportaje de corrupción de cualquier funcionario. En los últimos años eso casi no se ve, y cuando usted ve que hay temas neurálgicos en el país que tratan sobre corrupción, ellas se ponen a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está afectando los intereses del país. Yo me puse ayer en la tarde a buscar, a analizar el comportamiento de los últimos 10 años de ese informe que hace Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción, y cuando uno se pone a ver las diferentes calificaciones, hemos fluctuado siempre en la misma puntuación. O sea, en el 2012, porque veo que ayer mucha gente estaba celebrando, no, que estamos mejorando, que tenemos 32. En el 2012, aquí teníamos 32. Hay que decir que esa puntuación del 2012 es en base al comportamiento del 2011. O sea, siempre se mide el año anterior. Entonces, en el 2013 teníamos un 29. En el 2014 volvimos a tener un 32. En el 2015, que ha sido el año que mayor puntuación hemos tenido, la República Dominicana sacó 33. O sea, la mayor calificación, 33. En el 2016, 31. En el 2017 bajamos a 29. ¿Por qué bajamos a 29? Bueno, porque en el 2016 aquí se denunciaron los casos de corrupción de Odebrecht, hubo un escándalo, se hicieron muchísimas campañas, la Marcha Verde, no sé qué. Entonces, evidentemente, cuando usted tenía la Marcha Verde y todo el mundo haciéndole reportajes a los casos de corrupción, la percepción aumenta de manera negativa porque la gente está viendo esas denuncias en los medios de comunicación. Entonces, por eso, en el año 2017 bajamos a 29. En el año 2018 subimos a 30. En el 2019 bajamos a 28 y en el 2020 también 28. En el 2021, que fue como el primer año que le tocó la evaluación a la actual administración, y recuerdo como hoy, que en ese año se celebró mucho, que habíamos obtenido un 30, o sea, subimos 2 puntos. Bueno, en el 2021, en el 2020 se empezaron a judicializar los casos de corrupción de la pasada administración. Entonces, evidentemente, ahí la percepción cambia porque se ve que se está trabajando contra la corrupción. Entonces, se supone que los que le dan la información a los que hacen estas mediciones están dando información de que se está trabajando en contra de la corrupción. Pero, ¿qué se ha hecho de ahí para acá? Después de que se judicializaron esos casos de corrupción, del caso Antipulpo, el caso Coral, no sé qué, no ha quedado en nada. ¿Qué pasó de diferente el año pasado, 2022, para que nosotros aumentáramos de calificación? Bueno, yo no sé qué pasó de diferente. Subimos 2 puntos, o sea, tenemos este año, tenemos 32. Esa fue la calificación que sacamos, un 32 de 100. No es que estamos con buena nota. Sí subimos 2 puntos, pero ¿qué pasó? Bueno, que aquí ya no se están haciendo reportajes, que nadie se está quejando, que no tenemos gente denunciando los casos, y entonces se percibe como que no está pasando nada, pero realmente los actores que están llamados a hacer esas denuncias no están denunciando. ¿Por qué razón? Bueno, no sabemos. Entonces, cuando uno se pone a concluir y analizar estos
10 años de corrupción, de percepción de la corrupción, podemos decir que estamos estancados. Aquí no hemos avanzado en nada. Si ustedes ven, y por eso mencioné año por año cuál fue la puntuación de los últimos 10 años, la República Dominicana no ha avanzado en nada. ¿Qué ha cambiado? Bueno, el gobierno de turno, el color, pero al final seguimos teniendo casos de corrupción. En un momento se denuncian más o menos según los intereses de quien denuncia. Pero la República Dominicana se ha estancado en los últimos 2 años en este tema del índice de percepción de la corrupción. Los niveles de corrupción se han mantenido. Los políticos siguen burlándose de nosotros en la cara, haciéndonos creer que no son corruptos, pero al final la percepción de que es construida por esos mismos políticos o por esos mismos actores, esos mismos periodistas, evidencia que nos están manipulando con datos y que al final seguimos viendo esa corrupción rampante. La única diferencia es el color del partido.